¿Qué tal, mis queridos Team Masters? Les doy la bienvenida al noveno video del curso básico de redes. En el video de hoy hablaremos del segundo elemento indispensable para todo aquel dispositivo que quiera conectarse a la red. Me refiero a las direcciones IP. Les adelanto que existen dos versiones de direcciones IP. Direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6. Pues para este curso básico de redes y en lo que respecta al tema de hoy, hablaremos de las direcciones IP versión 4. Y muy bien, mis queridos amigos, empezamos con el tema de hoy. Las direcciones IP son un número de 32 bits que identifica a un dispositivo dentro de una red. Dicha dirección es insertada o configurada en los dispositivos por el encargado de la red, ya sea el administrador, el técnico o el ingeniero de la red. A estas direcciones también se les conoce como direcciones lógicas, pues a diferencia de las direcciones MAC, estas no vienen grabadas físicamente en ninguna tarjeta de red o en ningún chip, sino que se configura a nivel de software por el encargado de la red. Veamos un ejemplo de dirección IP 192.168.100.244. De la dirección IP anterior podemos mencionar algunos aspectos interesantes. Primero, una dirección IP versión 4 siempre estará formada por 4 números separados por punto. A cada uno de estos fragmentos se les conoce como octetos. Segundo, un octeto es simplemente un fragmento de 8 bits dentro de la dirección IP. Dado que las IPs están formadas por 4 octetos, separadas por puntos, al final tendremos un total de 32 bits, que son los que componen la dirección IP completa. Tercero, siempre veremos las direcciones IP escritas en números decimales. Esto es porque los humanos convenientemente trabajan mejor con estos tipos de números. Sin embargo, las computadoras trabajan con números binarios, es decir, ceros y unos. Lo que sucede es que la misma computadora a nivel de software realiza una traducción de decimal a binario y de esta forma se sabe qué dirección es la que hemos configurado a nuestro equipo. Cuarto, debido a que cada fragmento u octeto se compone de 8 bits, entonces en formato decimal tendremos únicamente la opción de trabajar con números que van desde el 0 hasta el 255 en decimal. Pero para entender esto, tenemos que realizar un simple ejercicio matemático. Veamos. Sabemos que los números binarios nos dan dos posibles combinaciones, es decir, 0 y 1. Ahora bien, con 8 bits para cada fragmento, tendremos entonces un total de 2 elevado a la octava potencia de combinaciones, es decir, 256 posibles combinaciones de números para cada fragmento de la dirección IP. Por eso es que solamente podremos trabajar con números entre el 0 y el 255. Sabiendo entonces que solamente podemos trabajar con números entre el 0 y el 255, ¿qué números debemos escribir para formar una dirección IP? Para responder esto debemos hacer otro cálculo matemático. Ya dijimos que las direcciones IP se componen de 32 bits. Esto quiere decir que si elevamos el número 2 a la 32ª potencia, obtendremos un total de 4
billones 294.967.296 direcciones IP disponibles. Este número, por supuesto, es el total de direcciones IP versión 4 disponibles en el mundo. Ahora bien, cuando se desarrollaron las direcciones IP, se decidió que dividirían el número de direcciones en 5 clases, que van desde la clase A hasta la clase E. Cada una de estas clases tendría un número máximo de direcciones IP disponibles. Así, la clase A, por ejemplo, es la que tendría la mayor cantidad de direcciones IP disponibles a asignar a dispositivos. Luego, la clase B tendría menos que la A, la clase C menos que la B, y así sucesivamente hasta llegar a la clase E. Entonces, mis estimados, recordemos la pregunta anterior. ¿Qué números debo escribir para formar una dirección IP? Pues eso va a depender de las necesidades de tu red. Con esto me refiero a que si tienes una red con miles o incluso millones de dispositivos, vas a necesitar una dirección que satisfaga esas necesidades. Por el otro lado, si tu red es pequeña, por ejemplo, de unos cientos de dispositivos, pues necesitarás otra clase de dirección. Veamos entonces qué opciones tenemos en cuanto a las clases de direcciones IP. En la clase A, en esta clase podemos utilizar los números desde el 1 hasta el 126. En la clase B, podemos utilizar números que van desde el 128 hasta el 191. En la clase C, hacemos uso de los números entre el 192 hasta el 223. En la clase D, se hace uso de los números entre el 224 y el 239, inclusive. Ahora, en la clase E, se trabaja con números entre el 240 hasta el 255. Presten atención a esto. Las clases A, B y C son las que utilizaremos para asignar direcciones IP a nuestros dispositivos dentro de la red, mientras que las clases D y E son utilizadas para otros procesos que seguramente veremos en el curso intensivo de redes. Ahora bien, las direcciones IP de clase A son asignadas a empresas enormes que cuentan con millones de dispositivos. Las direcciones de clase B se asignan a empresas medianas de unos miles de dispositivos, y las direcciones de clase C son asignadas a empresas pequeñas que cuentan con nada más cientos de dispositivos. Probablemente se preguntarán, ¿quién se encarga de asignar y controlar el uso de direcciones IP en el mundo? Pues bien, el encargado de asignar estas direcciones es una entidad sin fines de lucro y global llamada IANA. IANA se encarga de repartir las direcciones IP a nivel mundial a través de lo que se conoce como RIR. RIR es un acrónimo en inglés que traduce Registro Regional de Internet. Existen 5 RIR a nivel mundial, divididos por zonas geográficas. Cada uno de ellos se encarga de asignar direcciones IP a los ISP locales, quienes luego proveerán de direcciones IP a las empresas como tal en cada país. Los siguientes son los 5 registros regionales de Internet que existen en el mundo. ARIN es el RIR responsable de la asignación de direcciones IP para la región de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y una parte del Caribe. RIPE es el RIR responsable de la asignación de direcciones IP para la región de Europa, Oriente Medio y Asia Central. APNIC es el RIR responsable de la asignación de direcciones IP para la región de Asia y el Pacífico. LACNIC es el RIR responsable de la asignación de direcciones IP para la región de América Latina y las áreas del Caribe que no están cubiertas por ARIN. Y por último, AFRINIC. AFRINIC
es el RIR responsable de la asignación de direcciones IP para el continente africano. Ahora bien, entendamos el proceso de asignación de direcciones. Primero, IANA maneja todo el conjunto de direcciones, es decir, las direcciones clase A hasta la E. Luego, IANA asigna direcciones a cada uno de los 5 RIR en el mundo. Después, cada RIR asigna direcciones a los ISP de cada país o región. Por último, los ISP rentan las direcciones IP a las empresas en cada país. Ahora bien, cuando una empresa necesita más direcciones, esta debe acudir a su ISP. Cuando el ISP necesita más direcciones, este debe acudir a su RIR correspondiente. Y cuando el RIR requiere de más direcciones, este debe solicitarlas a IANA. Por último, y para finalizar esta primera parte de este tema, les dejo este dato importante. En febrero de 2011, IANA asignó el último bloque de direcciones que le quedaba disponible. Perdonen mis queridos Tickmasters, pero es el momento de anunciarles la siguiente sílaba. La siguiente sílaba es... Por cierto, si no sabes qué ha sido esto, debes ver el video anterior. Y bien, mis queridos Tickmasters, todavía queda mucho más que hablar de las direcciones IP versión 4, pero continuaremos con este tema en un próximo video. Te recomiendo que estés atento a mi canal y que lleves las secuencias de los videos del curso. Como siempre te recuerdo que si esta es la primera vez que llegas a este canal, por favor veas el video número 1 y avances hasta aquí si te interesa este tipo de contenido. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima, mis queridos Tickmasters.